Recording in progress. Ok, ahora sí iniciamos, hermanos, perdón. Bueno, les decía, es la lección número 9, que es la labor sacerdotal de bendecir a la gente. Y esta lección, pues, vamos a ver otra de las eh, deberes de los sacerdotes, a la cual se le llama la labor sacerdotal de bendecir a la gente. Y hemos estado viendo ya algunas, esta sigue siendo también importante, muy importante, debido a que a los abusos que ha sufrido de la iglesia durante tanto tiempo, ya sea por ignorancia o por interpretar mal las escrituras, por egoísmo o... Y hablo esto de toda la gente. De alguna manera, la gente que desea acercarse a Dios y que van en busca de un líder espiritual, de un padre espiritual, de alguien que los guíe. Y esto pasaba desde los tiempos de Pablo. Había este tipo de desviaciones con respecto a los hombres que no entendían lo que es bendecir al pueblo de Dios. Así que desde un principio venía, el Señor habló a Moisés que diera la orden a la tribu de Leví de acercarse junto con Aarón para servir en el tabernáculo. La orden fue desde el principio que se acercaran a él para servirle a él, es decir, que estuvieran bajo las órdenes de Aarón, pero también para estar al servicio de la gente. Y esto es algo que nos hace falta a todos como hijos de Dios. Vamos a ir viendo como cristianos, como siervos de la iglesia y como sacerdotes de Dios que somos ahora. El deseo de Dios es que sus siervos bendigan a la gente. Vamos a ver en qué se basa este precepto de Dios para sus siervos. Vamos a ir a Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. Números 6, 22. Dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos. Diles, diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta bendición es un cúmulo de material profético, o como decimos aquí en México, tiene para aventar para arriba. Esta bendición sacerdotal, de hecho, todavía se utiliza en el judaísmo. Se utiliza por los judíos ortodoxos, es decir, los que son judíos de cepa, de nacimiento, para bendecir a los mismos israelitas, para bendecir a su familia. Cada frase escrita aquí por Moisés, pero dictada por Dios siempre, para que cada frase fuera parte de la fórmula completa de bendición al pueblo de Dios, la cual constituye en sí una palabra profética para Israel, que algunos entendieron, otros no, porque todo, decimos, es sombra de lo que Jesucristo vendría a hacer. Usted y yo sabemos que las promesas del Padre en Jesús son un sí y son amén. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que el Padre prometió en cuanto a bendecir a su pueblo se cumplió por medio de Jesús. Él es el cumplimiento de esta bendición. Y es por eso que los judíos que en la actualidad no aceptan todavía que Jesús es el Mesías, no disfrutan de esta bendición en su totalidad. De hecho, ellos mencionan esta bendición en sus reuniones, se la comparten unos a otros como un escrito que quedó, como un legado que quedó, con el que se bendicen verbalmente, entre ellos inclusive. ¿Y por qué no decirlo? Se bendicen, sí, sí, se bendicen de corazón, pero al no entender la profecía intrínseca que viene en esta bendición, la cual es Cristo, es el Cristo mismo para su pueblo, pues la bendición se va a quedar corta. Nosotros somos los que acortamos la bendición de Dios al no creer cuál fue el medio que el Padre usó para traer bendición a su pueblo. Y el medio que Dios usó fue Jesús. Ya lo sabemos, que Él es el sumo sacerdote, también ya lo hemos visto.
Y fíjense, la orden era dada por Dios a Moisés y Moisés a Aarón. La orden que Aarón, como sumo sacerdote, y sus hijos, que eran los sacerdotes, los otros sacerdotes, bendijeran a todo el pueblo con esas palabras. Entonces, ¿de dónde está saliendo la bendición al pueblo? De la boca de un sacerdote. Jesucristo, como el sumo sacerdote, vino a bendecir a Israel, solo que a lo suyo vino, así dice la palabra, y los suyos no quisieron. ¿Y qué no quisieron? La bendición. No lo quisieron. La rechazaron porque lo vieron en sandalias, lo vieron que era un hijo de un carpintero, que había nacido en Belén, que era nazareno, pero sabemos que todo eso la palabra lo decía. Inclusive decía, si es nazareno, ¿qué bueno hay en Nazaret? Bueno, pues nada, es como si dijéramos, o aquí, ¿no? O mencionáramos, hay un barrio que muchos denigran en nuestro estado o en nuestra ciudad, ¿no? Dice ahí, preguntan, ¿de dónde vienes? Pues de tal barrio o de tal colonia. Ah, de ahí vienes. Uy, pues imagínate cómo has de ser, ¿no? Solo porque ha salido ahí algún delincuente famoso o algo, ¿no? En donde quiera, pero en donde quiera hay pecado, hermanos. En la colonia más rica hay pecado, hay extorsión. El pecado está en todas partes, no solo en un lugar o en lugares específicos, en todas partes. Bueno, pues no reconocieron la bendición que venía de Dios por medio de Jesús. Eso le pasó a los judíos. Eso es el cumplimiento de esta bendición en cada parte que dice, o ¿qué es bendecir? Significa que un sacerdote tenía que tener como una de sus prioridades laborales bendecir al pueblo, a la gente. Si se acercaba a alguien de otra tribu, por ejemplo, de la tribu de Rubén, de Manasés, de Dan, de Judá, y venía al tabernáculo, ¿cuál era la actitud que debería de tener el sacerdote? Esta actitud, este principio, de desearles a la gente la bendición de Dios. Esto se ha corrompido hoy. Muchos líderes espirituales no buscan bendecir a la gente, abusan de la gente muchas veces, que es diferente. La palabra bendecir, o dicho de otra manera actual, significa decir bien, hablar bien, proferir algo bueno. Eso es bendecir. Lo contrario sería maldecir, que es hablar mal, decir mal, desear un mal, proferir un mal o proferir una maldición. Bendición no solo es decir un bien, sino también desearlo. Es por eso que expresar esta bendición sacerdotal tan hermosa, cada vez que la leemos o la leo, me inspira tanto el amor que Dios tiene a su pueblo. Es hermosa esta bendición, ¿no, hermanos? Dice, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro. Es decir, imagínate que el Señor alza sobre ti su rostro. Cuando un rey levantaba su rostro o levanta su rostro sobre alguien, es decir, dirige su mirada hacia él, es porque va a bendecir a esa persona, a ese alguien. Y luego dice, y ponga en ti paz. Imagina la paz de Dios sobre nuestra vida y la orden final en ese verso 27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Pondrán mi nombre es, yo seré su autoridad, yo seré sobre ellos, yo los protegeré, yo los cuidaré, yo seré su cobertura. El Señor Jesús dijo en una ocasión, así les dijo a los israelitas, Israel, que matas a tus profetas, ¿cuántas veces quise acercarte a ti como la gallina cuida a sus polluelos? Y enseguida dijo, ¿y después qué dijo? El mismo Jesús, y no quisiste. Entonces, es en ese sentido que la bendición de Dios es la protección de Dios, es su cobertura, su amor para todos. Cuando hablamos de bendición de Dios, no hay que rebajarla solamente al dinero. Eso es la provisión de Dios. No rebajar la palabra bendición solo a dinero.
Es que Dios me bendijo. Sí, te bendijo porque te proveyó. La bendición en sí no es el dinero. Espero me explique. Porque a veces vemos el dinero y decimos, mira, la bendición de Dios, pero no, no solo es eso. La bendición de Dios es que Él miró sobre mí o sobre ti, te proveyó, me proveyó y cubrió esa necesidad en nosotros, en nuestras vidas. Esa es la bendición. El dinero no lo veamos solamente como la bendición. Si recuerdan a Pedro en la barca, cuando Jesús le dijo, tira la red al otro lado, Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ya he tirado la red toda la noche y no hemos logrado pescar nada. Pedro, tira la red. Nuevamente le dijo. Y ustedes ya conocen la historia. Y cuando él saca el montón de peces, Pedro no se quedó con los peces al final de cuentas, no. Ahí los dejó. Entonces, ¿esa era su bendición? Más bien, ¿cuál fue la bendición que Pedro recibió en ese momento? El llamado que Jesús le hizo. ¿Y qué le dijo? Ven y te haré pescador de hombres. Esa era su bendición, no tanto el, los peces. Muchos quieren los peces, o queremos los peces, o el dinero. Más bien, no quieren ser pescadores de hombres. Pedro supo elegir bien. Quiero ser pescador de hombres, mas no tener una pescadería y hacerme rico y tomar las iglesias como pescaderías. No, Pedro hizo lo correcto. Entonces, la bendición está en la cobertura de Dios sobre su pueblo, no en lo que te provee, porque proveer, aunque no le pidas, Él te provee. ¿No es así? Nada más no dejes de trabajar. O si ya trabajaste toda tu vida y si Él te permitió tener un fruto de tu trabajo durante un tiempo, una jubilación, por ejemplo, algo que Él te proveyó durante toda tu vida porque tú ya también estuviste trabajando, esa es la bendición. Es parte de la bendición que Él vino a darte en lo material, pero la bendición intrínseca espiritual es que Él está contigo. Proferir un bien y proferirlo con la abundancia es la palabra hebrea barak. Barak, así como el nombre del antiguo presidente de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Barack Obama. Bueno, eso significa bendecir, Barak, con K al final. Barak con K al final. Y significa también saludar, además significa arrodillarse, postrarse. La bendición viene de la comunidad mutua también entre hermanos y un líder espiritual, un siervo de Dios. Alguien que ha tomado el llamado de ellos para servir en donde Dios lo llame, en cualquier área del servicio a Dios. Claro, comenzando por tu familia, por la familia, porque hay que servir a la familia primero. Ese es nuestro primer ministerio, ¿lo recuerdan? Ser cordial, tener una actitud de bendición, es decir, de estar diciendo bien, profiriendo bien. Es parte de esta labor sacerdotal. También la palabra barak también significa arrodillarse para ser bendecido. Fíjense todo lo que es. Es decir, es una bendición tan sublime que se recibe con humildad, con humildad. Esto significa que la bendición tiene un peso muy trascendental sobre el pueblo de Dios, la que los sacerdotes estaban llamados a darle al pueblo. Esa era la bendición. ¿Te imaginas que el Señor te bendiga y te guarde? O sea, el creador del universo esté contigo y te cuide, que Él haga resplandecer su rostro, no tu rostro, no mi rostro, su rostro sobre nosotros, como lo hizo con Moisés, por ejemplo, que brilló su rostro, ¿recuerdan en el pasaje? Solo que ese brillo de Moisés fue temporal o era temporal, pero ahora tú y yo tenemos el brillo de Jesucristo, que es permanente. Permanente porque el brillo de Moisés era el brillo que le había dado
el mandamiento de Dios, cuando la ley, ¿verdad? Pero esa ley llegó a su límite y vino la gracia de Jesús, que complementándose con la ley que ya estaba, nos hace estar completos. En Jesús habita la plenitud del Padre, la plenitud de la deidad, dice Colosenses capítulo 2, versículo 10, Colosenses 2, 10. Y le pido, por favor, a mi hermano, eh, Ernesto Córdoba, si nos lee, por favor, Sí, Colosenses 2, 10. Gracias. Colosenses 2:10 dice, Dice, y vosotros estáis nosotros completos estamos en él, completos en él. que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. En ese sentido, es que ahora estamos completos en Cristo y Él provoca un brillo en nosotros permanente. La gloria de Moisés es diferente a la gloria de Jesús, que ya está en nosotros. Por eso brilla su rostro sobre nosotros. Luego dice al final del versículo 6:26 que leíamos de Números, y tenga de ti misericordia. Eso es lo que implica aquí esta bendición, que el sacerdote estaba llamado a dar al pueblo de Dios, para que un sacerdote de Dios pueda ejecutar esta labor de bendición correcta y constantemente. El sacerdote primeramente tiene que haber experimentado y estar convencido de que Dios tiene un deseo eterno de bendecirnos o de bendecirlo. Cuando el siervo de Dios está convencido de que Dios tiene un eterno deseo de bendecir a su pueblo, entonces el sacerdote va a ser un canal constante de bendición. Por eso cuando por error, por mala costumbre, porque estamos cambiando apenas, nos estamos convirtiendo, o porque estamos siendo transformados, llegásemos a proferir por error algo que no bendijo, sino que dijimos un mal, tenemos que convencernos primeramente que nuestra labor es constantemente la de bendecir. Si tú no estás convencido primeramente que nuestro Señor es el Señor, es el Creador, Jesucristo su Hijo, su Espíritu Santo, su deseo principal sobre su pueblo es bendecirnos. No vas a tener esa disponibilidad de ser ese canal de bendición constante. Y a veces podemos ser volubles y hay que tener cuidado con el hecho de ser volubles. Hemos sido llamados como siervos de Dios a bendecir de manera constante, a pesar de las circunstancias y apariencias humanas. Dios siempre está pensando en bendecirnos. Mis pensamientos son de bien y no de mal, dice el Señor. Esta seguridad que es más que un sentimiento de que el Señor busca la bendición siempre de su pueblo. Está basado en la palabra de Dios, que está llena de bendiciones. Tú te dispones a obedecer al Señor y amarlo con todo tu corazón. La promesa que viene desde Deuteronomio, que viene a cambio de la obediencia. A cambio de la obediencia que tengamos, viene la bendición. Que el Señor siempre esté profiriendo un bien para ti, y si Él así lo declara, si Él lo proclama, porque Él es el rey, Él es el único que puede decretar, el único que puede decretar. Entonces va a suceder y el pueblo recibe bendición. Al pueblo de Israel le era difícil adaptarse a una forma de vida en donde hubiera una constante bendición. Era difícil para ellos. ¿Por qué? Porque vivieron en Egipto, de donde provenían,
estaba lleno de maldiciones proferidas por el mismo Faraón. Si recuerdan en Éxodo, desde el capítulo 1, cuando dice claramente que fueron apresados por los egipcios y comenzaron a ser esclavos, y lo fueron durante 430 años, más de 10 generaciones. Fueron los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y otros tantos que seguían siendo esclavos. Dice también ahí en Éxodo que Faraón los trataba con mano dura. Eso habla de un maltrato. Pero ¿cuál fue la promesa de Dios cuando los sacó de Egipto? ¿Qué les dijo? Los iba a llevar a una tierra en donde fluían dos cosas: leche y miel. ¿Qué significa leche? Es el alimento que te hace crecer, que te nutre. ¿Y qué es la miel? Es el buen trato. La miel habla de buen trato. O, por ejemplo, ¿no le hablas a tu esposa dulcemente o a tu esposo dulcemente? Mi vida, mi amor, ¿no? Buscando un buen trato, ¿no? Hacia el cónyuge. Digo, eso espero, ¿verdad, hermanos y hermanas? Debe ser uno amable y cordial, ¿sí? No decirle, ya es hora de comer, a sentarse a la mesa, no. Debe ser uno amable y cordial con todas las personas, claro, pero principalmente, como decimos, la familia. Dios prometió una tierra buena y ancha. Buena, que diera fruto. Ahí vas a desarrollar tu vida y vas a echar raíces. Ancha, porque no vas a estar preso, no vas a estar apretado. No te voy a dar una casa de una recámara para 10 hijos. Habla de una amplitud en el sentido de la provisión que Dios les iba a dar. Y leche y miel habla de ese trato y de esa atención que Dios les iba a tener. El trato en Egipto fue todo lo contrario. No había leche ni había miel. Con trabajos había agua y si acaso pan, un poco. Y la miel, pues ¿de dónde? Solo había maltrato por parte del faraón, que trataba con mano dura. Por eso Israel le costaba adaptarse una forma de vida donde hubiera constante bendición. Por ejemplo, si te acercas a un perrito, a acariciar un perrito, después de que él vivió en la calle durante 3 años y todo el mundo lo pateaba y eso, ese perrito, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a hacer a un lado, no se va a acercar, ¿verdad? Pero imagínate un perrito que desde cachorro toda la familia lo acaricia, se te va a acercar el perrito para que tú también lo acaricies si eres extraño en la casa, sin esperar ningún daño de tu parte. O sea, cuando algo es así como es esto que les platico, no hay una costumbre de recibir bendición, de recibir bienes, ¿sí? Ese siempre es el maltrato, por ejemplo. Y hay mucha gente que está lastimada en ese sentido y por eso a veces es hosca y desconfiada y se entiende, ¿verdad? Dios desea para su pueblo estarlo bendiciendo siempre. Eso debe de ser el pan de cada día entre nosotros, los cristianos, hermano. Hacia tus hijos, hacia tu familia, hacia toda la gente. Y además Jesús dijo, ¿recuerdan? Bendecid a los que les maldigan. Y aún encima de que te maldigan, tú debes proferir un bien. ¿O no es así? Eso dijo. Yo deseo que ese Señor conozca de Cristo, nos dice. Estás o debes estar orando por Él. Lo vas a seguir saludando, aunque te haya hecho eso. También a veces hay que soportar el agravio y seguir bendiciendo, porque no se trata de bendecir solo cuando está todo bien. Ahora sí, perdónenme la frase, pero qué chiste es eso de que, como Jesús lo dijo en la última cena, porque si tratas bien a los que te tratan bien, ¿qué recompensa tienes? Y Jesús dijo, no, bendice a los que te maldicen y tendrá recompensa. ¿En dónde? En los cielos.
Era un pueblo desacostumbrado, el pueblo israelita, a la bendición constante. Eran puros golpes, maltratos, latigazos, mal pago. Y todavía cuando Moisés hace enojar a Faraón, ¿qué les dijo? Ah, sí, pues les dijo a los israelitas, ahora me van a hacer doble cantidad de ladrillos, ¿sí? Y aún así, bendecimos al Faraón, Señor, le decían. Y yo creo que han de haber proferido alguna bendición, sí, si logró salir de sus labios cuando ya el faraón les dijo, ya, váyanse de aquí, váyanse a su tierra, váyanse con su Dios. Seguramente también ellos bendijeron. ¿Cuántas personas nos pueden tocar a usted y a mí que no hayan llevado una vida de bendición? Y no estoy hablando de que hayan vivido bien, no, no, porque puede haber, han tenido un buen trabajo, viven bien, pero no, me refiero a bendición con eso. No lo rebajemos solamente a lo material, al dinero. Bendición es una vida bajo la protección, el amor, la gracia y la miel de Dios, o sea, el buen trato. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos esta promesa, hermanos. La palabra bendito aquí y después también que dice que nos bendijo, viene de una palabra griega que es eulogeo, así con acento al final, la E, eulogeo. ¿Han escuchado mencionar la palabra derivada de esta también, el nombre de eulogio, que es un nombre de varón, es un nombre que se le da a los varones? También han oído la palabra elogio o elogiar, decir bien. Un varón puede elogiar a su esposa, un hombre puede elogiar a su patrón. Eres un buen patrón, gracias por el trabajo que me das. En un cumpleaños puedes elogiar a tu hija o tu hijo, es hablar bien, eso es bendecirla o bendecirlo. Entonces Dios vino a bendecirnos por medio de Cristo con toda bendición espiritual. Y cuando dice bendiciones, eulogia, es hablar bien. También significa hablar con elegancia de usted. ¿Qué quería el Señor de sus sacerdotes, empezando por Aarón? Un lenguaje que solo fuera para bendecir, un lenguaje de bendición. ¿Nos hará falta, hermanos? ¿Qué opinan? Si en todo el mundo hay machismo, hay menosprecio de la mujer, hay maltrato a los menores, hay maldición en ese sentido. No solo la gente profiere mal hacia el prójimo, los tratan mal, o sea, no hay bendición. Por eso llega la gente tan lastimada a veces a las iglesias. Decimos que es como un hospital. Las iglesias son como un hospital. Todos llegamos heridos, maltratados, ¿verdad? Y el líder espiritual también. Digo, el líder espiritual, el siervo de Dios que recibe a una persona lastimada, debe pasar a bendecir su vida, a orar por él, preguntarle cómo estás. ¿Sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Él murió por ti en la cruz? ¿Cómo quiere que estés? ¿Sabías que Él te ama y lo más importante para Él, para Cristo, es que tú tengas una vida eterna? Imagínate escuchar eso a alguien que en su vida solo le dijeron, eres un bueno para nada, lárgate de aquí y no sé, o más que eso, ¿verdad? Y toda una vida así a veces ocurre y lo sabemos. Dice en Efesios 1:3 también toda bendición espiritual. ¿Por qué dice bendición espiritual? Son bendiciones que vienen de Dios, no solo una palabra buena que sale de tu corazón, como un buen hombre o una buena mujer, que puede tener un buen lenguaje para expresarse, y eso es bueno. Tú le dices a una persona, pero en ocasiones calificamos mal, a veces proferimos mal,
y a veces lastimamos de más. En vez de ir directo al corazón de la persona, escucharla, oírla, para ir y ofrecer lo mejor que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, que es paz, y es la paz de Cristo. Y eso es lo que tenemos que ofrecer también, pero tenemos que tenerla primero nosotros, en nuestro corazón. Y ofrecer bendición a la gente, pero a veces en ocasiones juzgamos mal a la gente por su aspecto, a veces, o por el lugar de donde vienen. Entonces, no, tenemos que conocerlos primero, escucharlos. Ahora, si nosotros hablamos con una palabra de bendición, una palabra buena dicha a las personas llega necesariamente a su corazón. Y a veces hasta se quiebra la gente. Y no sé si les ha ocurrido, pero así sucede. A veces encuentras gente que no la conoces y empiezas a platicar con ellas y de repente empiezan a llorar y no sabes. Pero claro, porque estás hablando de la palabra de Dios. Por eso debemos conocer y meternos en el corazón de la gente. Bueno, Dios es, y más bien Cristo es y su Espíritu Santo el que trabaja ahí. Ponernos en los zapatos de ellos, a meter la bendición ahí. Y es meternos poco a poco. Y ya cuando dejó entrar, como decimos, hasta la cocina, ahí dejamos la bendición, ahí queda la bendición. Y si todo estaba oscuro, se empiezan a prender las luces de su corazón. ¿Y saben qué es la labor sacerdotal? Esa es la labor sacerdotal. Así que no fuimos llamados a proferir maldición, a veces ni siquiera a desearla con el pensamiento, sino más bien a bendecir a las personas, ¿sí? Al prójimo. Así que tengamos cuidado con lo que pensamos también. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Le pido a mi hermana Alejandra Aguilar si nos puede leer Filipenses 4:8, por favor. Sí, sí, sí. Sí está conectada, mi hermana. Ah, sí. Parece que no encuentra el micrófono. Está apagado el micrófono. Si no, quien lo tenga, hermanos, ya ahí a la mano. Lo puede, no hay problema, hermano. Quien tenga ya Filipenses 4:8, lo puede leer. ¿Quién dijo yo? Lo leo, pastor. Adelante. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Gracias, hermano. Lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con las palabras y con nuestras acciones. Pablo nos dice que tenemos que llenemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, de virtud, de dignidad y de alabanza. Mire que cuántos adjetivos le pone. ¿Tenemos a veces problemas con pensamientos impuros? Sí, yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos. Así que examinemos lo que estamos dejando entrar en nuestra mente. ¿A través de qué? Pues a veces de imágenes, ¿no? La televisión, los libros, a veces las conversaciones, las películas, las series, las revistas. Entonces, examinemos y pongámonos y tengamos cuidado. Reemplacemos los materiales dañinos con materiales útiles. Sobre todo, leamos la palabra de Dios y oremos siempre. Hagamos el hábito de orar y de leer la palabra de Dios todos los días, todos los días. Se puede, hermanos, todos los días. Háganse el hábito. En alguno de las materias por ahí, nos pusimos la meta de leer la Biblia toda la Biblia en un año. Si quieren, después les paso, es una hojita en donde pueden ir llenando
y la meta es leer cinco capítulos diarios, 5 capítulos diarios, todos los días. Y en un año terminamos de leerla. Luego a ver si, bueno, ya saben que también hay planes de lectura también, ¿no? En las aplicaciones, pero es bueno. Ahora, esta palabra que nos muestra el nivel de las bendiciones de Dios, que es eulogio, que hablábamos, ¿no? La palabra griega que está en Efesios 1:3, las bendiciones de Dios para nuestras vidas, eso habla. Nos hace ver que todas son espirituales y celestiales, y todas vienen de Dios. Jamás un bien material puede compararse con una bendición espiritual y celestial proveniente del Señor. Aunque claro, en realidad todo viene de parte de Dios, pero no podemos comparar la provisión material de Dios con la provisión espiritual. Él nos dio a Cristo. ¿Necesitamos más que eso? No, porque con Cristo viene todo, hasta el pan que comemos a diario, que nos pone Él en nuestra mesa. Después de que nos ha dado el pan de vida, o sea, esto explica por qué la actitud de queja y de insatisfacción del pueblo de Israel cuando andaban en el desierto, que aún después de haber recibido la bendición de la libertad, y eso es una bendición grande, ¿no, hermanos? La libertad de podernos reunir, por ejemplo, la libertad de poder leer la Biblia. Hay lugares donde no está prohibida usar la Biblia, traerla, no se puede. Y aquí nosotros tenemos libertad. Y en la mayoría de los países de los hermanos. Luego dice, yo te haré libre, Moisés, le dijo el Señor. Y le dijo a Moisés cuando lo citó en el Sinaí y cuando se presentó él, el Señor, en una zarza ardiendo, ¿lo recuerdan? Le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo y he venido a sacarlos de Egipto. ¿No son palabras de bendición esas, hermanos? Si tú le dices a tu hijo, a ver, hijo, sé que sacaste puros dieces este cuatrimestre, te voy a comprar el regalo que tú me pediste. Ese juguete, allá ese que está en la tienda de juguetes, ya me lo habías enseñado. ¿No lo estás bendiciendo? ¿Estás hablando algo que a él lo va a hacer sentir lleno de gozo? Lo va a alegrar, hermanos. Va a motivar su corazón. No lo va a desanimar, más bien, lo va a animar, hacerlo sentir, no lo va a hacer sentir menos, sino más bien lo va a hacer sentir bien. Y dijo Jehová el Señor, he escuchado el clamor de mi pueblo, he venido aquí para liberarlos, te voy a usar a ti, Moisés. Eso se llama bendecir, mi hermano. Y el pueblo de Israel no lo entendía, o no lo entendía. Eran y vivían esclavos, entonces no sabían lo que era bendecir. Y para ellos la bendición de Dios, ¿qué era? Era solo recibir comida y bienestar material. Queremos pan y ahí va el maná. Ya nos enfadamos, ahora queremos carne y les mandó las codornices. Y luego queremos agua y ahí está la roca. Y queremos esto y queremos lo otro. Cuando el pueblo no es enseñado en lo que es realmente la bendición, nos abocamos a pedirle a Dios solo lo material. Así hay iglesias en el mundo. Asisten a la iglesia en espera de que Dios les dé más, pero en lo material. Y eso es un error, es un grave error. Efesios 1:3, lo acabamos de leer, dice al final que las bendiciones de Dios son espirituales y celestiales. Y la más hermosa de todas es Cristo en la cruz por ti y por mí, para no ir al infierno. Y, y por si eso fuera poco, que para nada lo es, porque si no ofenderíamos al Señor, si así lo pensamos, nos va a dar la vida eterna. Pero en la tierra, hermanos, al no tener lo que queremos, al no tener la bendición rebajada a ese nivel, como decía, por ser mal enseñados, nos quejamos y nos mostramos insatisfechos. Y así se mostró Israel, que aún después de haber recibido la bendición de la libertad y nosotros ahora de la vida eterna, y obtener una tierra próspera y propia, le exigen a Moisés y a Dios solo cosas materiales, alimentos, agua, vestido, sin entender que todo eso
todo eso pertenece a las añadiduras de la provisión material que Jesús prometió, que Jesús habló en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33 dice, y ustedes lo conocen muy bien, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué dijo Jesús? Busquen la bendición de Dios y todo lo material será añadido. No confundamos entonces la provisión material de Dios con sus bendiciones espirituales y celestiales que nos da a través de Cristo. Como sacerdotes, nuestro papel de bendecir a la gente consiste en llevarlos a Cristo para que reciban las bendiciones espirituales y celestiales a través de Él. O sea, las bendiciones de Cristo para ellos. Así somos nosotros mediadores de la bendición para su pueblo. Cuando tú llevas a alguien a Cristo, lo estás llevando a que reciba la bendición del Padre espiritual y celestial. Toda la bendición que leímos en Efesios 1:3. Y cuando llevas a esa persona a recibir la bendición del Padre, esa acción de llevarlo es sacerdotal. Esa es una acción sacerdotal. Eres un mediador, ya lo habíamos visto, de la bendición. Y lo fuiste preparando para que recibiera la bendición de Cristo. Lo que es Cristo sobre su vida. Lo fuiste preparando. ¿Cómo? Hablándole de la palabra. Dice Pablo a los Corintios que somos reconciliadores. Como si le dijéramos a la gente, reconcíliate con Dios. Reconciliamos a la gente con Dios prácticamente al hablarles del amor de Cristo. La gente viene como, bueno, perdón por el ejemplo o la expresión. Hace rato decía, como perritos atropellados o perritos de la calle. Nadie los puede agarrar porque piensan que les van a dar otra pasada con el carro. Y no, ya no. Les decimos, te voy a bañar, te voy a peinar, te voy a dar tus croquetas, vas a tener un lugar para dormir. No sé aquí cuántos tengan perritos y los que tienen perritos que anduvieron en la calle y fueron recogidos y adoptados, me entenderán mejor. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos 2 que fueron así, adoptadas. Y ahora son la verdad, muy felices. Bueno, así se asiste también a las personas que vienen dañadas en su corazón. Dice en Éxodo 25:22, ya lo leímos. ¿Qué va a hacer el Señor con el sacerdote cuando entre al lugar santísimo? ¿Qué es lo que le va a hacer el Señor? Le va a hablar, dice, y le va a hablar a Dios, al sacerdote. Sí, lo que el sacerdote va a comunicarle al pueblo, eso es lo que le va a hablar. Pero si no estamos con Dios, nosotros somos los sacerdotes, si no estamos con Dios, ¿qué le vamos a ofrecer al pueblo? Si no pasamos tiempo con Dios, ¿qué le ofreces a la gente? Pasa como si le dijeras a tus hijos, cuando acaben de comer, les voy a comprar un helado, pero no vas a la tienda por el helado y no lo compras. Entonces, suena simple, ¿verdad? Pero no vamos con Dios, no escuchamos lo que Él quiere. Entonces, ¿qué le vamos a dar al pueblo? Le dice al sacerdote también en Éxodo 25:22, al principio, le dice, ahí me declararé a ti y hablaré contigo. Y luego le dice al final de ese mismo versículo, todo lo que yo te mandaré, te declararé y te diré todo lo que yo te mandaré. Es muy importante que el sacerdote esté en el lugar santísimo porque ahí Dios se va a declarar a él. Nosotros ahora como sacerdotes ya en el Nuevo Testamento, como lo hemos ya aprendido anteriormente, podemos entrar al lugar santísimo. Ahí le va a hablar todo lo que tiene que ir a comunicar al pueblo. Cuando estamos en comunión con Dios, Él nos va a decir lo que tenemos que decir al pueblo.
qué tenemos que orar o cómo debemos orar por las personas. Ahora, respecto a nuestra lengua es el instrumento de bendición, ¿verdad que sí? Es un instrumento de bendición, pero bueno, es un instrumento de bendición nuestra lengua. Ahora, nuestro vocabulario será de acuerdo con la palabra de Dios en su naturaleza de bendecir en todo tiempo. El Señor está obrando en nosotros con un vocabulario que ciertamente hemos adquirido y vamos adquiriendo cada vez más, cada día, porque aprendemos de la palabra de Dios, a expresarnos siempre con gratitud hacia Dios y con bendición hacia el prójimo. Siempre debe ser así. Dice Santiago, todos ofendemos muchas veces. Todos, dice Santiago. Él barría parejo. Él era un hombre de Dios tremendo. Si a algunos no les ofenden palabras, dice Santiago, este es el varón perfecto. ¿Cuántos quieren ser perfectos o perfectas? Dice, yo quiero ser perfecto, ¿verdad? La palabra perfecto en griego es clero, así como clero, pero con acento en la O, clero. Y significa completo. Y es capaz también de refrenar todo su cuerpo, refrenar la lengua, refrenar lo que sea en ti un impulso, una acción. El que refrena su lengua es capaz de frenar todo el cuerpo. Dice Santiago, en Santiago capítulo 3, versículo 7. Ahí ya lo hemos leído, bueno, ya lo hemos escuchado. Dice así, Santiago capítulo 3, versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjense cómo le llama Santiago aquí a la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella también, dice, maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Les dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que dejemos de hablar de más, hermanos. ¿No lo creen? Dejemos de maldecir, hay que bendecir. Para finalizar, vamos al texto que leímos al inicio, que es Números 6:24. Y esta es la orden sacerdotal de bendición. Y yo creo que lo han escuchado muchas veces con sus pastores y con otros pastores también y con algunas personas. Dice así, esta es la orden sacerdotal de bendición. Número 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Una bendición era una forma de pedir que el favor divino de Dios descansara en otros. Es muy importante. Lo voy a repetir. Bendecir es una forma de pedir que el favor divino descanse en otros. Es decir, tú deseas el bien para otros, eso también es bendecir. Esta es entonces la bendición antigua, que en estos versículos que leímos nos ayuda a comprender lo que se suponía que una bendición tenía que hacer. Y hay 5 partes importantes que transmitían este deseo. La primera decía, que Dios lo bendiga y lo guarde. Es decir, el favor y la protección sobre aquel a quien tú le deseas esta bendición. Que Dios lo bendiga y lo guarde. Es decir, el favor y la protección sobre aquel a quien tú le deseas esta bendición. La segunda,
que hiciera que su rostro resplandeciera sobre ellos. Es decir, que Dios sea complacido a través de la otra persona. Tú puedes decirle a tu hijo, a tu esposa, a tu hermano, a tu mamá, que tu vida complazca el corazón de Dios. ¿Sí? Tercera, que Dios sea misericordioso. Es decir, que sea compasivo y piadoso sobre la vida de esa persona. Cuarta, cuando dice volviera su rostro hacia ellos, volviera su rostro hacia ellos, que les diera su aprobación. ¿Sabían que volver el rostro hacia una persona es que lo están aprobando? Cuando volteaban el rostro allá en el oriente, en el Medio Oriente, era no te apruebo, no estoy de acuerdo, estás mintiendo, estás mal. No era digno de atención, pero voltear el rostro, levantar su rostro sobre ti, es que el Señor te aprueba, que le agradas y que se agrada contigo. Y quinta, y que les diera paz. Este último pedido es que Dios ponga en ti paz. Es el más rico de todos. Y que les diera paz. Que quiere decir que Dios ponga paz en ti. ¿Sí? En el hebreo, shalom, ese es paz. Y significa mucho más que la ausencia del conflicto. Shalom significa mucho más que la ausencia del conflicto. Incluye las ideas de prosperidad, paz, salud, gozo, bienestar total y aún la salvación. Así que qué bendición más rica que Dios ofreció a su pueblo si se mantiene santo y obediente. Qué bendición ahora nos ofrece en Jesucristo si somos obedientes, hermanos. Eso es la bendición de Dios y además, es una labor que todo sacerdote debe de llevar a cabo. Así que dejemos de maldecir y somos llamados, o más bien somos llamados para bendecir. Así es, mi hermano. Aquí te concluimos la enseñanza de hoy de la lección número 9, que es la labor sacerdotal de bendecir a la gente. Gracias a Dios. Terminamos, hermanos. Una disculpa por la cámara, no sé qué, por ahí se me desconfiguró. Pero bueno, así no me aguantaron toda la noche en mi cara, ¿verdad? Perdón, la voy a corregir. Bueno, pues vamos a concluir. Le pido a mi hermano, Oscar Martínez, está ahí conectado. Si nos despide, por favor, en oración, hermano Oscar. No está. Bueno, ¿alguien más? Mi hermano Lucas Valdés. Sí, hermano. Gracias, hermano. Adelante. Bien. Gracias, Señor, te damos por esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, Señor, esta bendición que podemos juntarnos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, a poder atesorarla en nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta inmensa bendición, Señor. Te pido, Señor, que nos des un buen descanso, Señor. Padre, que pueda, Señor, levantarnos al día de mañana, si es tu voluntad, que nos prepares, Señor, que podamos aplicar todo lo que hemos aprendido, Señor, en esta noche. Te damos las gracias, Señor, por la vida de hermano Jaime, Señor, que nos está enseñando, Señor. Padre, que tú bendigas su hogar, su familia, Señor. Y así también a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, Señor, por la bendición que tú nos das cada día, Señor. Gracias, Padre, te amo en nombre de Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Pues muchas gracias, hermano.